Escala en París, Braulio Moro. Bienvenidos a Escala en París, una emisión de Radio France Internacional en colaboración con France 24 en español. América Latina es una de las regiones del mundo más afectadas por la epidemia del coronavirus. En enero pasado se ha superado ya el récord del 1.000.000 de muertos y el retraso en la aplicación de los programas de vacunación podría llevar a que en los próximos meses esta cifra crezca considerablemente. Debilitada económicamente, la crisis del coronavirus muestra qué tan frágil es esa economía, pero también da pistas para ver cuáles podrían ser las salidas a esta crisis que agita a la región. Para hablar de ello, está con nosotros Pierre Salama, profesor de universidades, uno de los mejores especialistas de la región, quien acaba de publicar su reciente libro Contagio Viral, Contagio Económico, Riesgos Políticos para América Latina. Pierre Salama, bienvenido a esta Escala en París. Gracias, señor. Pierre Salama, dice usted, fue usted el primero en escribir un libro precisamente sobre los efectos de la pandemia para América Latina y afirma una cosa que llama mi atención. Dice, la COVID no precipita la crisis en América Latina, la pandemia no golpea a un cuerpo sano. Exactamente, afortunadamente. Lo que quiero decir es que hace 40 años, más o menos, a largo plazo, entonces, la tasa de crecimiento de los países de América Latina estaba entre 1 punto y 2 puntos en medio cada año, en medio. Y casi nada, eso significa que no hay movilidad social, poca movilidad social. Cuando se tiene solamente 2 puntos, se necesita 35 años para duplicar el ingreso, el nivel de ingreso. Entonces, si se hace una comparación con China, por ejemplo, es una situación completamente diferente. Segundo punto, en muchos países como México, por ejemplo, antes de la llegada de la pandemia hubo una recesión. En Argentina también una recesión, una de las más fuertes desde hace 20 años. También en Brasil hubo una dificultad de salir de la recesión que apareció más o menos durante el mandato de Dilma Rousseff. Entonces, lo que quiero decir, estamos frente a una situación bastante difícil porque la pandemia llegó dentro de una economía bastante débil en América Latina. Una economía fragilizada, a final de cuentas. Hay una cosa que usted afirma y que es realmente sorprendente, en todo caso para mí, dice que contrariamente a lo que piensan muchos economistas, en el largo plazo estamos hablando de 20, 30 años, América Latina, los países latinoamericanos, no son países emergentes. Exactamente, a excepción, tal vez, durante la primera década de los años 2000. Y no por todos los países. Lo que quiero decir es que es un tipo de mito. Sí, un tipo de mito, no más. La verdad es que la diferencia entre los niveles de ingreso entre los Estados Unidos, por ejemplo, y el Brasil, es exactamente el mismo que durante los años 60. Eso significa que no son economía emergente. Era un mito, no más. O sea que estamos hablando de 60 años donde el Producto Interno Bruto de Brasil no ha logrado realmente acercarse al de Estados Unidos. ¿Cuál es la situación, por ejemplo, en otros países de Asia a este respecto? La diferencia, por ejemplo, como el país de Vietnam, por ejemplo, o el país como China, o país antes Corea, etcétera, etcétera, son casi todos países emergentes, a saber que efectivamente, por ejemplo, el caso de China, ahora estamos cerca del nivel de PIB de los Estados Unidos. Se recuerda que hace 40 años, 35 años, 40 años, no sé exactamente, toda la gente pensaba que efectivamente la China era un país muy subdesarrollado, Ahora tiene la capacidad de enviar, de concebir una vacuna, por ejemplo. Ciertamente. Entonces, eso significa que hay una grande diferencia. Pierre Salama, la crisis que golpea a América Latina y al conjunto del mundo, claro está, llega en una región donde, de una manera general, podríamos decir, enfrenta por un lado, lo que usted dice, un bajo crecimiento económico, hay un problema de enorme desigualdad social, estamos hablando de ingresos, hay un problema también de un mercado informal muy grande. Está también el problema de estructuras sanitarias muy debilitadas, muy segmentadas entre el sector privado y el sector público. Sumado todo esto, podríamos decir que hay verdaderamente un tsunami social, pero que tiene consecuencias políticas. Sí, en primer punto, la situación no es exactamente la misma en todos los países de América Latina. A nivel sanitario, por ejemplo, Argentina o Brasil gastan más frente al PIB que un país como México, por ejemplo.
es por la salud, ¿no? Entonces, la situación no es exactamente la misma por todos los países de América Latina. Pero si hay una cosa que es igual en todos los países de América Latina, es el nivel de desigualdad de los ingresos. Es muy, muy, muy importante. Es la región más desigual del mundo. Sí, no, con algunos países de África. De acuerdo. Sí, pero son muy, muy importantes. Lo que quiero decir, eso significa que la pobreza es muy importante y subió bastante durante la pandemia. Estaba bastante importante en casi todos los países de América Latina. Y cuando la gente sabe una cosa bastante simple, es saber que los pobres son los que son más vulnerables frente a la pandemia. Hay, primer punto, un clúster. Y después, dentro del clúster, los que pagan más son los más pobres. Acaba de salir un relatorio de la CEPAL, hace más o menos estos un días, mes, efectivamente. y que es muy, muy interesante para mostrar efectivamente que los pobres pagan el precio un precio demasiado elevado frente a la pandemia. Quiero decir que eso es estructural, saber que no es una mala suerte, es la consecuencia lógica del hecho que efectivamente estamos frente a una desigualdad muy, muy importante. Y una desigualdad que no parece que se vaya a recortar, por lo menos en un futuro inmediato. Hay una cifra que Pierre Salama avanza en su libro, en el libro Contagio Viral, Contagio Económico y Crisis Política en América Latina, que ha llamado mi atención y que tiene que ver con la investigación y el desarrollo. Una cuestión clave hoy en día para descubrir las vacunas, para avanzar en temas de la vacuna. Da usted cifras que son verdaderamente sorprendentes. Corea del Sur, que era un país atrasado en los años 60, hoy en día invierte 4,9% del Producto Interno Bruto para investigación y desarrollo. Alemania y Estados Unidos, 2,9% de su Producto Interno Bruto. En el caso de América Latina, Argentina 0,6%, México 0,6%, el que sale mejor parado es Brasil 1%. O sea, esto es una situación verdaderamente patética cuando de lo que se trata es precisamente enfrentar estos nuevos desafíos. Exactamente, son países completamente a un nivel de dependencia frente a las nuevas tecnologías. No tiene la capacidad de producir las nuevas tecnologías ahora. Y mañana, después de la pandemia, será peor. Por una razón bastante simple, porque van a usar las nuevas tecnologías, pero no tiene la capacidad de producirlas. Entonces, eso va a significar un aumento de la informabilidad del trabajo, una bipolarización de los ingresos mucho más importante que en los países desarrollados. ¿Qué hacer para evitar esto, Pierre? ¿Qué hacer? ¿A cambiar completamente la política radicalmente? Hay muchas cosas a hacer. Tal vez, de una cierta manera, la pandemia puede ser una suerte para superar todos los problemas estructurales que conocen los países de América Latina. Es un problema más político, depende del movimiento de masas, depende de muchos problemas de ese tipo, porque se necesita, de proponer una política fiscal que sea más igual, más progresiva y regresiva en América Latina. Saber que cuando usted es pobre va a pagar más que en relación a los ingresos, más que un rico de impuestos. Entonces es un problema bastante importante hacer una política fiscal de redistribución de los ingresos. Pero esto implica una reorientación general en la mayoría de los países de América. Voy a dar un ejemplo. En Francia, cuando se toma el Gini es una manera de medir el índice de desigualdad. La desigualdad. Antes de los impuestos de la transferencia y después, si necesitas una escala de 1 a 100, hay una diferencia de 15 puntos. De acuerdo. En América Latina hay una diferencia solamente de 2 puntos. A saber que las transferencias sociales no ayudan realmente. No tiene un nivel suficiente para eliminar el efecto regresivo de los impuestos. Ahora bien, Pierre, usted en su libro plantea una cuestión que también es interesante por la coyuntura que se está viviendo. Por un lado tenemos el problema de una pandemia que afecta al conjunto de los países de la región. Entramos de nueva cuenta en una coyuntura electoral y lo que usted plantea como hipótesis de trabajo es que esta pandemia podría llevar precisamente a buscar salidas políticas autoritarias. ¿Nos puede explicar un poco esta posición? No, que es una posibilidad. La verdad, pienso que antes de la pandemia hubo una ola progresista.
Sí. El inicio de una Los ola. años 2000. Se recuerda, por ejemplo, de lo que se pasó en Chile, por ejemplo, en otros países también de América Latina. Hubo un inicio de una ola progresista después de la ola de derecha. Bien, la pandemia llegó. Todo se paró. Ahora podemos ver que tal vez existe de nuevo este tipo de ola. Es posible. Pero lo que me parece de una cierta manera más probable es que efectivamente aparece una ola de extrema derecha. Es diferente. Una ola de extrema derecha en muchos países de América Latina. ¿Cómo? Precisamente por el hecho que hay un peso cada día más fuerte de las sectas religiosas, los evangélicos. Los evangélicos, Y completamente. que tienen una grande capacidad de atracción en los pobres, los más pobres. Y los más pobres tienen una confianza precisamente a los discursos de los evangélicos. Y los evangélicos están diciendo que se necesita de un Estado fuerte, que la democracia no es buena, etcétera, etcétera. Y que sobre todo la pandemia se puede superar la pandemia si se va a Dios. Entonces creo Un poco que el discurso de Bolsonaro, entre otras exactamente, cosas. era del presidente de también Brasil. de una cierta manera, y para mí era una sorpresa, era también el discurso de AMLO. El presidente de México, En un López país- Obrador, con su en un medallita país- de la Virgen. En un país que después de Juárez era laico. Exactamente. Y efectivamente se puede ver, por ejemplo, en Turquía, país laico también, la influencia cada día creciente, ya más creciente de la religión y de los fundamentalistas. Y se puede llegar también en un país como México. Esto es lo que explicaría en cierta medida precisamente que usted hable de los riesgos políticos en América Latina y sobre todo para la coyuntura, para lo que será la salida de esta crisis. Te voy a dar algunos datos. México, por ejemplo. México tiene en 2020 una caída del PIB Del Producto Interno Bruto. habitante de más que 10%. Más que 10%, exactamente 10.1%. O sea, regresar a los años 70 casi. Eso significa que va a aumentar precisamente la desigualdad social. Va a aumentar la desigualdad. Y cuando todo eso se pasa, lo que se pasa es en una relación directa con el jefe. Con el jefe directo, el ¿no? presidente Que en la este caso. confianza en un jefe. Con las consecuencias que esto tendrá. Exactamente. Eso me parece infortunadamente probable. Pues estamos llegando ya al final de esta escala en París. No me queda sino agradecerle a Pierre Salama, profesor de universidades, autor del libro Contagio Viral, Contagio Económico, Riesgos Políticos en América Latina, de pronta publicación en español y en portugués. Y a ustedes les damos las gracias aquí en esta escala en París. Hasta la semana próxima.